Hola, hola, yo soy Bastián Letelier. Aquí estás en tu programa Revolución Hoy y hoy día vamos a estar hablando de un tema, la primera parte de 5, de un tema bastante interesante que se llama justificados y santificados. ¿Qué quiere decir esto? Que ocurre algo cuando creemos en Dios. Ocurre algo cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Cuando decidimos poner nuestra fe en Él, algo sucede. Y ese algo se llama justificación. En ese momento recibimos la justificación, es hecha justicia. La esclavitud del pecado queda atrás y aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿Y por qué esto es tan importante y por qué nos gusta tanto hablar de este tema? Porque es bueno, porque es interesante y porque nos gusta, porque es nuestra verdad. Pero entonces, ¿qué tiene que ver esto con santificación? Y allá va el tema del programa en general esta semana. Una vez has nacido de nuevo, tienes que aprender a vivir en tu nueva vida. Porque he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué cosa? Las cosas. Nosotros también tenemos que cambiar la forma en la que vivimos. Porque antes vivíamos sin Dios y ahora vivimos con Dios. Y no puede ser que viviendo con Dios sigamos de la misma forma que vivíamos sin Él. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una diferencia y tiene que haber una diferencia notable, incluso para los externos que no están ahí contigo, ¿no es cierto? Tienen que ser capaces de decirte, oye, estás cambiado, ¿ah? Oye, ¿qué te cambió? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás tan diferente? Si antes estabas muerto, hoy estás vivo. Yo quiero que me acompañe rápidamente a Romanos 3, 23. Yo sé que usted se lo sabe de memoria, Romanos 3, 23, 24. ¿Por qué? Porque están en camino de Romanos para predicar el Evangelio. Y nosotros somos gente que predica y que comparte su fe. Somos gente que comparte lo que cree. Somos gente que es capaz de expresar correctamente lo que cree porque entendemos la gran comisión. Entonces vamos a ir rápidamente a Romanos 3, 23, 24 y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí no nos gusta, ¿no es cierto? Ahí estamos tristes. Pero sigamos leyendo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces ahí está el primer versículo del día. Guárdelo, anótelo por ahí. Romanos 3, 23, 24. Porque establece algo súper importante. En Romanos 3, 23 establecemos que todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Ay, pero ¿por qué tengo que ser salvo? Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí se entiende? Porque es importante que expliquemos este tema y este punto y lo podamos comprender. Porque todos pecaron. Es tu condición humana la que te mantiene en esa posición. Todos pecaron. Ay, pero es que el pecado a mí no me gusta, suena fuerte. Sí, pero si el doctor, tú vas al doctor, hay que te dé un diagnóstico. Y el doctor te dice, bueno, es que pareciera ser que tienes un bichito chiquitito en tu pulmoncito, pero no te preocupes, porque es solamente mortal, pero no te preocupes, no pasa nada, es un bichito. No te sirve de nada que el doctor le baje la seriedad al diagnóstico que tienes. Necesitas tú que el doctor te diga la verdad acorde a lo que tú tienes. Quiero la verdad, quiero que me diga el doctor mi diagnóstico completo. Dígame la verdad, no me mienta, por favor. No me diga tienes un bichito. Dígame, hay una bacteria asesina en tu pulmón y que te va a matar. Esta es la solución. Eso dígame, doctor. Esto es lo mismo. Si yo no te digo que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, te estaría haciendo un flaco favor, te estaría mintiendo y no queremos eso. Entonces, ¿qué pasa? Queremos la verdad y la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, si todos pecamos y la paga del pecado es muerte, estamos todos condenados con una enfermedad, por así decir, que nos va a matar finalmente o nos mantiene en un estado de muerte.
lamentablemente, es donde estamos inicialmente sin Dios. Ese es el lugar desde el que partimos, desde el que inicia. Esa es la base. Lo siento, no te gusta, no importa, ya lo tienes. No es que te guste. Porque si fuera porque me gusta, yo tendría así unos músculos en los brazos y tendría calugas, ¿no es cierto? Estaría en buena forma. No, esta es mi situación inicial. No soy atlético, lo siento. Esta es mi situación real. Y si yo quiero ser honesto y quiero salir de aquí, tengo que darme cuenta cuál es mi situación inicial y tengo que saber hacia dónde quiero llegar. ¿Se entiende? Entonces, es importante que te digamos la verdad. Ay, pero es que el pecado suena fuerte, pero fuerte también es la consecuencia del pecado y yo quiero que seas libre de ella. Entonces, con todo el amor del mundo te lo digo, todos pecamos y ninguno dio el ancho. Lamentablemente, la paga del pecado es muerte y en verdad no es lamentable, es justo. Pero fuimos justificados gratuitamente por el sacrificio redentor de Cristo Jesús. ¿Quiénes? ¿Quiénes han sido justificados? Los que han creído en Él, los que han puesto su fe en Cristo Jesús. Los quienes, el objeto de su fe es Cristo Jesús y su obra consumada y perfecta en esa cruz, que pagó el precio una vez y para siempre. Es en Él en quien encontramos entonces la justificación y la redención de esos pecados. ¿Sí? Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque aquí nos establece también un principio bíblico importante, clave y esencial en todo lo que hacemos. Dije lo mismo 3 veces diferente para que se entienda. Importante si es importante, si es clave es importante, si es esencial es importante y es clave. ¿Por qué te lo digo así? Para que le pongamos profundidad, para que parezca que es un tema serio, porque lo es. Hay un principio bíblico que está súper bien establecido y vamos a ir a buscarlo ahora. Vamos a ir a Romanos 5, del 1 al 2. Romanos 5, del 1 al 2. Yo hoy día tengo Biblia de papel porque me gusta. Y a veces la echo de menos con tanto computador. Romanos 5, del 1 al 2. Leamos esto. Dice, justificados pues por la fe. Ok, somos justificados por fe. ¿Se entiende? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual hemos obtenido también entrada firme a esta gracia, entrada por fe a la gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria en Dios. Pero aquí quiero hacer el énfasis. Estamos hablando de que somos justificados por la fe y que la justificación es de gracia, gratuitamente. La gracia de Dios fue darnos lo que no nos merecíamos, es decir, la justificación. ¿Cómo la accedemos? Aquí la explica muy bien. Por medio del cual hemos obtenido también entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos. ¿Por qué te quería llevar ahí? Porque es la gracia es la parte de Dios. Es decir, Dios viene y hace disponible el sacrificio de Jesús y todos sus beneficios para ti y todo aquel que en él crea, porque así lo dijo Jesús mismo en su palabra. Así también lo estableció. Hay muchos que no pueden cumplir con ciertos estándares. Es más, ninguno podía cumplir con toda la ley. Y aún si le bajásemos el estándar a la ley de Dios y hiciésemos la cancha aún más fácil, aún así habría muchos que no podrían. Entonces, Dios lo hizo de una forma en la que todos son parejos. Lo estableció en un nivel en el que todos lo pueden alcanzar. ¿Cuál es eso? Lo puso al nivel de la fe, porque todos podemos creer y todos creemos en algo. ¿Y qué dijo? Esta justificación que viene de parte de Dios, ¿qué es justificación? Recordemos, ¿a usted alguna vez fue a la escuela o tiene niños que están en la escuela y ellos faltan a clases porque tienen una cita médica? Por ejemplo, el doctor le da un justificativo médico
que hace que esa falta esté cubierta y no te pueden ir a apuntar y a decir que ese día faltaste o que estuvo mal, porque esa falta está cubierta, porque fue justificada por alguien con autoridad. Asimismo, también nuestros pecados y la consecuencia de ellos fue tapada y justificada, es decir, ya no se nos imputa ese crimen. Ahora somos inocentes de eso. ¿Por qué? Porque fue justificado, se hizo justicia y el veredicto ya está hecho. Está, entonces queda de lado. Pero ¿cómo accedo a eso? Que no me lo gané. ¿Cómo accedo a esto? Porque no me lo podía ganar. Yo no lo podía obtener. ¿Cómo entonces accedo a eso? Es por fe en Jesucristo. Es porque decido poner como objeto de mi fe, de todo mi creer, a Jesucristo, entendiendo que Él murió en esa cruz para pagar el precio del pecado y resucitó venciendo a la muerte. ¿Sí? ¿Por qué es tan esencial entenderlo? Porque nuestra fe no es una fe sin sentido. Nuestra fe es una fe que está clara, que tiene un punto, que tiene un objeto, que es Jesús, que tiene una visión hacia dónde va ahora porque tiene propósito. ¿Sí? Entonces, justificados por la fe, y la justificación fue dada de gracia. Lo entendemos ahora. ¿Qué pasa entonces? Hablemos de Israel. ¿Por qué te quiero hablar de esto? Y es porque vi algo hace unos días atrás, cuando estaba pensando en el bautismo, y me quedó guardado en el corazón. Y desde ahí que no me lo puedo sacar de la cabeza porque es tan buena imagen de cómo somos nosotros los creyentes el día de hoy. Israel fue sacado de Egipto. En Egipto eran esclavos. Y un esclavo no puede dejar de ser esclavo por sus medios, porque no es un hombre libre. Tiene que venir un hombre libre a liberarlo. Pero el pueblo de Israel era esclavo y esclavo oprimido. Y quiero que vayamos a Éxodo 1. Vamos a ir a Éxodo 1, versículo 11. Y quiero que vayamos leyendo esto que a mí nos muestra la condición. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Pero cuanto más los oprimías, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Dios de Israel, a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. ¿Por qué les cuento esto? Le amargaban la vida haciéndola laboriosa. Le amargaban la vida, les añadían amargura intencionalmente para oprimirlos. Así también lo hace el pecado contigo. El pecado es finalmente entonces el esclavista. ¿Por qué es lo que te tiene esclavo antes de Cristo? Pero hoy en día somos libres. Te cuento eso también, es importante que lo sepas. Eres libre. Pero el pecado es lo que te tenía esclavo. Así como el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto por el faraón, que los obligaban a trabajar forzosamente, obligadamente, no era algo, no es voluntario, y entiéndeme, el obrero es digno de su salario, y si quiere trabajar para alguien que es pesado, lo puede hacer, eso es una cosa aparte. En la esclavitud, estás obligado a la fuerza de hacerlo. Y antes de Cristo, estábamos obligados a pecar porque no teníamos otra condición. Nuestra condición humana estaba atada al pecado y su esclavitud. Es que yo creo que yo podía ser bueno igual. Ninguno es bueno excepto Dios. Y esto es esencial, que entendamos que el estándar de Dios era más alto aún. No podíamos alcanzarlo. Y la única forma que creamos que podíamos es ego, es orgullo.
Y que creas que eras tan bueno que entonces Jesús murió por todo menos por ti porque tú no lo necesitabas. Y en ese caso, el sacrificio de Cristo para ti es sin valor, porque tú te puedes salvar solo. Pero lamentablemente sabemos cómo termina eso. Así que no te vayas por ese camino, por favor. Pero nos damos cuenta entonces, el pueblo era esclavo y no se podía liberar por su cuenta. Aunque éste creciese en gran número, era aún más oprimido. No se podían liberar por su cuenta. No sé si se acuerdan también de otra historia. Pónganme en los comentarios si se acuerdan, ¿no es cierto? De otra historia. ¿Cuál? El paralítico del pozo de Betesda o el estanque de Betesda. Que él no podía llegar por su cuenta a lo que él creía que era la solución a su problema. Él no podía llegar. No podía hacerlo. Intentaba, se arrastraba, buscaba ayuda. Nadie podía ayudarlo, nadie podía llevarlo. Y lo que él estaba buscando era salvación. Pero ahí, en ese lugar, en esa enfermedad, ¿quién lo encontró? Jesús, el libertador. El que vino a qué? A pregonar libertad a los cautivos, porque el Espíritu de Dios está sobre él. ¿Para qué? Para dar libertad, para pregonar el buen año del Señor, para liberar a los cautivos. Así también, como lo hizo Dios en el Antiguo Testamento con su pueblo en Egipto, los sacó de la esclavitud con poder, atravesando por el agua. ¿Le parece similar al bautismo, no es cierto? Los sacó por el agua hacia la tierra prometida. Los sacó por el agua. ¿Y qué pasó con el pecado, con los opresores, que los querían mantener esclavos? ¿Qué pasó con ellos? Porque está bien, los siguieron, ¿se acuerdan? Los protegió con la columna de fuego hasta que empezaban a cruzar por el agua. ¿Y qué pasó con los opresores, con el pecado que los quería seguir manteniendo esclavos? ¿Se acuerdan de la canción? Echó a la mar los carros del faraón. ¡Hey, hey! Los ahogó. En otras palabras, el pecado quedó sumergido y fue arrasado por el agua que lo aplastó. Los que los oprimían quedaron atrás. Y en el bautismo, ¿qué simboliza? Me sumerjo, muero al pecado, nazco de nuevo en Cristo Jesús. Mi vieja vida queda atrás. Y los que me esclavizaba quedó atrás porque estoy muerto al pecado. Ya no tiene ningún señorío sobre mí. Ya no soy más esclavo de él. Asimismo, entonces, como Dios sacó a su pueblo con poder, asimismo nos sacó a nosotros con poder y nos puso hoy en su reino, trasladados de tinieblas al reino del Hijo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que así como el pueblo de Israel entró al desierto, así nosotros también entramos a nuestra nueva vida. No estoy diciendo que tienes que pasar por un desierto, pero veamos el desierto como un espacio vacío, en el que, las cosas no están como antes. Tu viejo sistema del pecado ya no está. Hoy debes aprender a vivir acorde a Dios. ¿Y qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel? Se pelearon con Dios. Se pelearon con Él. No querían vivir acorde a Él. No querían lo que Él tenía. Les dio maná del cielo. No lo querían. Codornices caían. No los querían. No querían nada. Ellos querían pocos menos que querían volver atrás. ¿Por qué? Porque era la naturaleza que conocían. Así muchas veces nosotros también entramos a esta nueva vida como creyentes, donde ahora, justificados y sacados con poder de la esclavitud del pecado y del reino de las tinieblas, trasladados al reino de luz, no queremos vivir acorde a eso. Porque no lo conocemos quizá, no sabemos mejor, pero no queremos, no nos gusta, queremos algo diferente. ¿Qué hacemos entonces?
¿Qué hacemos entonces? Esto que viene después, que de que salimos y somos justificados, se llama santificación. Y no fue, sino que hasta la generación de fe, coincidencia de nombre, no lo creo. Y no fue, sino que hasta la generación de fe decidió ponerse de acuerdo con Dios e ir y avanzar a lo que Dios les había otorgado, que se quedaron atrapados dando vueltas en ese periodo de santificación. Es decir, de cambiar su antigua vida y acomodarla a la vida con Dios. No fue entonces hasta que gente le creyó a Dios y decidió actuar acorde a Él. Porque ¿qué vemos acá en este periodo? ¿No es cierto? Los 40 años. ¿Qué pasó aquí? Vimos que Moisés fue, volvió, becerro de oro. Es que ante la dificultad, ante la incertidumbre, ante no ver con los ojos, es mejor buscar ídolos. Y eso fue lo que hizo el pueblo. Y se equivocó horriblemente. ¿Y nosotros qué? ¿Acaso no nos equivocamos también cuando no vemos? A veces también nos pasa que estamos frente a una dificultad difícil y al momento se nos olvida que hemos nacido de nuevo, se nos olvida nuestra nueva vida y recaemos en el pecado nuevamente. Buscamos una vez más consolación en la esclavitud. Porque ¿quién eran los paganos que tenían muchos dioses? Egipto. ¿Y qué eran los hebreos ahí? Esclavos. Entonces, volver a la esclavitud, a buscar consuelo en los ídolos, era volver a ser como eran antes. Era volver a buscar en lo que ellos habían visto allá. Porque pareciera ser que en el pecado todo era mejor. Porque pareciera ser que la esclavitud, por lo menos, si bien mi vida estaba muerta, por lo menos tenía buenas sensaciones. Por lo menos tenía de vez en cuando, me sentía mareadito, me sentía happy. ¿No es cierto? Por lo menos me autojustificaba y me entendía yo mismo. Hoy en día no es así para nosotros, pero tenemos que soltar, saber no volver atrás, saber dejar de lado el pecado. Ay, pero es que no es fácil. La carne no quiere, pero para el espíritu ya es un hecho. Entonces tú tienes que elegir con quién ponerte de acuerdo. Y la tentación va a estar. Ahí sí que se me seca la lengua, se me seca la boca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuevamente nos enfrentamos a esto. Nuevamente nos enfrentamos a esto. ¿A qué? A que nos parecemos. Así como también nos parecemos a Job muchas veces. ¿En qué sentido? En que cuando a Job le ocurrió todo esto, la primera reacción fue: te adoramos, Señor, y te amo, Señor, y tú eres el mejor. Pero después, maldigo el día en que nací. Ojalá nunca hubiera pasado nada de esto. ¿Por qué estoy aquí para sufrir y no para vivir bien? ¿Por qué estoy pasando por todas estas cosas? O si no, nos vamos al otro lado. Tengo que buscar consuelo en otro lugar. Voy a levantar un ídolo de oro. El dinero, el trabajo, el alcohol, las drogas, el cigarro, las malas amistades que por lo menos me animaban. ¿Ah? ¿Qué tuvo que pasar? Tuvo que haber gente que le creía a Dios para salir de esa situación y empezar a conquistar la tierra prometida. ¿Quiénes son esos? La generación de fe. Te paso el dato. El nombre es coincidencia. Pero eso fue la nueva generación que se levantó y que sí le creía a Dios y fueron y tomaron lo que Dios les había entregado. Ay, pero ¿qué tiene que ver eso con justificación y con santificación? Mucho. Porque una vez que fuiste justificado y sacado de la esclavitud del pecado, debes ser santificado. ¿Qué quiere decir esto? Apartar tu vida para Dios e ir depurando, limpiando lo que no pertenece. Porque ya no puedes ser el mismo.
Ay, pero es que claro, predican gracia y después se ponen exigentes. No, si la gracia te lleva a la santificación. La gracia te lleva a disfrutar de la nueva vida en Cristo. No puede ser, no es contraria, está dentro. No podemos querer vivir como antes, cuando hemos sido transformados. No podemos querer ir a jugar con el pecado cuando Jesús fue torturado por él. Y si creemos que fue así, entonces deberíamos actuar acorde. ¿O no dijo Santiago? Muéstrame tu fe, ¿no es cierto? Y yo te mostraré mi fe con mis acciones. Es decir, tu vida debe cambiar porque tu fe debe ser demostrada con acciones. Tus acciones, tu forma de vivir, tu forma de actuar debe ser acorde a tu nueva vida en Cristo Jesús. Yo sé que no va a ser de la noche a la mañana, a no ser que sea una opresión. Hay gente que está cometiendo un pecado habitual porque está siendo oprimida por algo demoníaco, por así decirlo. Y el momento en que son libres, ese hábito cesa. Sí, porque era una opresión. Pero hay cosas que no son una opresión, son hábitos, son vida y eso requeremos nosotros trabajarlo. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. ¿Sí? No en el espíritu. El espíritu ya está como debe de ser. Eso quiero que lo entiendas. Una vez nacido de nuevo, nace santo. Una vez nacido de nuevo, nace redimido, justificado, santo, apartado para Dios. No le falta nada. No nace con un espíritu bebé. Tu conocimiento es como de un recién nacido. Tu mente debe renovarse como la de un recién nacido porque no conoces. Te abres a un desierto ahora y no ves nada porque no conoces. Pero a medida que vas conociendo y actuando acorde a eso y aprendiendo la palabra de Dios, cada vez más tu vida se parece más a la tierra en la que fluye leche y miel. Porque entiendes quién eres en Cristo y que en Él lo tienes todo. Lo que pasa es que para el mundo pareciera que no. Entonces, hoy en día, ¿qué somos? Hijos de Dios, ¿no es cierto? Porque los que han creído en Él les ha dado derecho a ser llamados hijos de Dios. Ahora somos hijos, somos adoptados en su familia. Debemos actuar acorde a eso. Y eso te lleva a revisar tu vida. Te lleva a perdonar. Te lleva a amar. Ay, pero ¿cómo? Ay, pero ¿para qué? Ay, pero es que yo pensé que la gracia cubría todo. Sí lo cubre. Hay perdón de pecados por algo. Todos los que no has cometido aún también son perdonados. Fueron perdonados en el pasado. Y esto es muy interesante. Yo estaba predicando una vez y una joven me dijo, yo tengo ciertas tendencias, ¿ya? Tengo ciertas tendencias. ¿Y cómo puedo amar a un Dios que no me ama como soy? Y yo le dije, tu problema está en que no has entendido quién es Dios. Tu precondición como ser humano, la forma en la que estás en la tierra es que eres amado por Dios. Dios ya te amó, ya envió a su Hijo a morir por ti y ya otorgó el perdón de pecados. Ya lo hizo. Hoy está descansando en el trono. Hoy está descansando. Entendamos eso, no descansando como cuando yo descanso de que, ay, mucho trabajo, me cansé. No, descansando como cuando el abogado dice, ¿no es cierto? La defensa descansa, porque aquí ya ganamos. ¿Se entiende? Ya lo hizo Dios. Ahora eres tú quien debe con fe responder a la obra de Dios. Aceptar esa justificación, entendiendo que te va a llevar a cambiar tu vida. Por acá alguien dice, Felipe nos dice, ¿cuánto demora en mi experiencia la renovación de la mente? 2 días, hermano. Mentira. Una vida. Una vida entera. ¿Cómo? Sí, una vida entera. Tratada con la palabra. ¿Por qué?
Porque la mente siempre va a querer salirse con cosas de la mente. La carne siempre va a querer hacer cosas de la carne. No le damos cabida al pecado, porque sabemos que la carne es débil y puede querer caer igual. Muchas veces decimos, ay, me tropecé, pequé. No, no, no. Te tiraste de cabeza el pecado muchas veces. O fingiste, viste la trampa y pisaste el palito, ¿no es cierto? Ay, me caí, uy, me pillaron. Ay, pequé otra vez. No vengamos con cosas. A veces nos tiramos de cabeza, es verdad. Por ejemplo, con la parte del enojo. Sabemos que nos estamos enojando y sabemos que nos vamos a enojar más y vamos igual nomás, pues. Nos tiramos de cabeza, si total, creemos que nuestro enojo es justificado. Aunque a veces sí es, pero es sin pecar. ¿Se entiende? La mente siempre está siendo renovada, porque una vez que limpia un área, descubres otra. Ya que cuando entra la luz a una habitación oscura, empieza a descubrir aquí, acá, aquí, acá. Uy, ¿eso que está allá? Uy, esto que está acá. Y empiezas a renovar y a limpiar y a transformarlo y a poner otra cosa en su lugar. No es instantáneo. ¿Qué dice acá? Felipe dice, ¿cómo tenemos la naturaleza pecaminosa aún? Porque la carne. Recordemos que somos tripartitos. Espíritu, alma, cuerpo. El cuerpo tiene sus deseos igual. Pero ya no es de nosotros. Ahora lo vemos como algo externo que viene a influir. Es decir, porque viene de los deseos externos. Pero el corazón ya no quiere pecar, porque ha sido transformado. La raíz cambió. Entonces el fruto cambia. Pero lo que pasa es que ahí tenemos una confusión muchas veces en qué? En que queremos nosotros hacer el esfuerzo de dejarlo fuera. Y sí está bien. Que el querer esforzarte tú en cortar el pecado de tu vida está bien, es correcto, no está malo. Pero el método no es ser estricto. ¿Alguna vez has hecho dieta y has dicho, voy a partir la dieta mañana? Y a la media hora estás comiendo dulces. Mira, mi esposa está abajo y me va a retar. Pero yo me traje una por si acaso, siempre tengo una en el bolsillo porque me da hambre. Siempre tengo un dulce en el bolsillo y me acordé menos mal. Haciendo la plasta. Es un proceso. Pero la palabra nos dice el método. Vamos a ir a Gálatas 5. Vamos a Gálatas 5. Gálatas está después de Romanos, Corintios, Efesios. ¿Dónde está Gálatas aquí? Después de 2 Corintios. Vamos a Gálatas y vamos a leerlo. No sé si esto es lo que estaba buscando. Es que esta versión es la Reina Valera revisada. Y no me gusta la nueva traducción viviente. Me gusta mucho más en explicarla. A ver, vamos a tener que buscarla igual aquí a la tecnología. Ah, estaba bien, pues. Aquí está. Gálatas 5:26, versión Reina Valera normal. Esto de las versiones y todas las cosas de repente nos genera un enredo. Aquí está. Gálatas 5:16 dice, andad pues en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Así, ¿qué hacemos primero? Primero, caminamos en el espíritu. Buscamos al Señor. Porque nuestro enfoque ya no está en el pecado. No tenemos conciencia de pecado. Ya no está el enfoque en el error. Ya no estamos apuntándonos constantemente con el dedo diciendo, eso está mal, aquí hay error, tengo que hacer algo para solucionarlo. Mi enfoque hoy en día está en Cristo Jesús y su obra perfecta en esa cruz, la obra completa y perfecta que Él ya hizo. Ese es mi enfoque.
Ay, ¿cómo así? Mi enfoque está en Cristo Jesús y su obra perfecta, en la redención que Él otorgó, en la justificación que Él otorgó, en la vida libre de pecado que Él vivió. Ya no está mi enfoque en el pecado. Leímos en Hebreos 10, hace no mucho. Me gusta mucho esa versión que pusiste. Leámosla. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es? Es una prescripción clara. Haz esto y tendrás esto. Es como cuando decimos resiste al diablo y esto irá de ti. No, dice otra cosa antes. Sométete a Dios, resiste y huirá de ti. Requiere sometimiento primero. Es una prescripción. Haz esto y tendrás esto. Déjate guiar por el Espíritu Santo, dejarás de satisfacer los deseos de la carne. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque el enfoque ya no está. Hace un tiempo atrás escuché a un predicador decir: ¿quieres renacer tu amor por Dios? Recuerda el pecado que cometías. Y yo dije, no, porque yo no amé a Dios, yo no amé a Jesús por mi pecado, lo amé por lo que Él hizo y por quien Él es. No, sí, el que mucho se le perdona, mucho ama, es cierto, pero otra vez, nos fuimos a Él como monedita de cambio por nuestro mal. Fuimos a Él porque Él nos amó y vimos la luz y amamos la luz. Fuimos a Él, ¿por qué? Porque vino la luz al mundo y amamos la luz y dejamos que esa luz descubriera que aquí había mal y que teníamos que cambiarlo. ¿Sí? Entonces, justificados, hemos creído en Él. Eso ha provocado que nuestro pecado, el acta de los decretos que estaba en nuestra contra, haya sido clavada a ese madero. Se fue. ¿Qué significa esto? Que entonces ahora disfrutamos de libertad. Libertad en Él. Libertad para vivir, pero para vivir acorde a Él. No ocupemos nuestra libertad, nuestra nueva libertad, garantizada por la obra poderosa de Jesús en esa cruz, en pecar. No nos vayamos a jugar con la esclavitud nuevamente. Yo no quiero ser amigo del que me esclavizaba. Yo no quiero ir a jugar con el que mató a mi hermano mayor, que es Jesús. Yo no quiero jugar con él. Yo no quiero jugar con el diablo. Yo no quiero jugar con él. No quiero, no lo necesito, no es bueno para mí, no es bueno para nadie. Si tuve que salir de ahí y ser rescatado con poder de ahí, ¿por qué querría volver a jugar con eso? Ay, es que la palabra dice no se embriaguen. Entonces yo voy a ver hasta qué punto puedo llegar para acercarme lo más posible. No, pues, estás jugando. A ver qué tan cerca puedo caminar de la línea del metro hasta que me caigo. No, pues, no me acerco. No juego con eso, no es un juego. Entendámoslo, por favor, nos tenía atados, esclavizados. No queremos eso para nuestra vida. No queremos volver ahí, así como Israel, que ellos creían y decían después, ay, por lo menos en Egipto teníamos esto. Sí, esa es la carne diciéndote, por lo menos acá, después del trabajo teníamos un relajo. La diferencia está en que tú busques tu deleite en Dios. Entonces ahora, enfócate en esto otro. ¿Por qué? Porque es cierto. Cuando llegas y eres libre de todo esto, naces de nuevo, te das cuenta que hay muchas cosas que hacías que ahora son lugares vacíos en tu vida. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, antes era viernes de carrete fin de semana, ahora tienen los fines de semana entre comillas libres. Nos pasa. Antes, el viernes en la noche, era, partidito tercer tiempo. ¿Y ahora qué es? No, ahora vuelves a casa con tu familia.
Conviértelo en una noche de películas con tu familia. En tiempo devocional en las mañanas. Empiezas a transformar tu vida acorde a la palabra de Dios. Pero te vas a dar cuenta que hay estas cosas que hacían que te robaban la vida. Te robaban tu día a día. No así, no así ahora, que todo es para vida y vida en abundancia. Hay un cambio, pero cuando quedamos con espacios vacíos hay que llenarlo con algo. Hay que llenar eso con algo. ¿Con qué lo vas a llenar? ¿Con qué lo vas a hacer? Te pregunto. ¿Qué vas a decidir? ¿Quedarte en el desierto peleando con todas estas cosas, mirando para atrás y volviendo para adelante? Mirando para atrás, volviendo para adelante. Es que allá está mi libertad en Cristo, allá está la tierra prometida, allá está mi vida como creyente, una vida piadosa, y allá está Egipto. Y yo estoy en el medio porque cuando me siento mal, entonces levanto un ídolo, levanto un becerro, cuando es que pucha, no sé, es que Dios me está alimentando, y a pesar de que dejé mi fuente, que era otra cosa, ahora es muy monótono, ya no lo quiero. En vez de enfocarnos, wow, mira lo que hizo Cristo en esa cruz, mira lo que hizo, me dio propósito, me dio vida, mira cómo estoy ahora, mira cómo ha cambiado todo, mira el futuro que viene, mira lo que viene más adelante, mira cómo ha transformado todo el Señor, mira cómo convirtió lo bueno, lo malo en lo bueno, y hoy en día puedo caminar en bien y en vida en abundancia. Imagínate, el pueblo de Israel, la ropa crecía con ellos. No pasaban frío en la noche. Había sombra de día porque Dios proveía sombra para ellos. Y aún así, no quiero, no me gusta. Me gustaba más cuando podía tomar. Me gustaba más cuando podía carretear. Y nos metemos en un montón de problemas innecesarios porque tenemos la vista en lo natural cuando nosotros somos seres sobrenaturales. Nuestro enfoque está entonces hoy en lo que Cristo hizo, en lo que Cristo nos llama a hacer. No está más en el pasado, porque no queremos el pasado, si por algo nos sacó de ahí. Recordemos, estábamos muertos, esclavizados, y no podíamos salvarnos por nuestra cuenta. Éramos esclavos en tierra ajena, y Dios nos sacó del reino de las tinieblas al reino de Jesús. Nos sacó del reino de las tinieblas, donde éramos esclavizados, torturados, obligados a hacer lo que no era bueno, y nos trasladó al reino de la luz. Pero también nos trasladó al reino de la responsabilidad, de la diligencia, de que ya no hago lo correcto por miedo, sino que ahora lo hago porque soy libre de hacerlo y decido hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Claro, porque si no, cualquiera, ¿no es cierto? Fácil. No te estoy juzgando ni apuntando con el dedo. Te estoy diciendo, Dios te liberó para buenas obras. Y quiero que vayamos rápidamente, raudamente, veloz cual bólido, como decía el Rayo McQueen, a Efesios 2. Y vamos a leer este versículo hoy día y mañana vamos a partir de aquí mismo. Efesios 2 del 8 al 9 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Nuevamente el mismo principio. Dios entrega gracia, respondemos con fe y recibimos salvación, redención, justificación. Que dice, y esto no viene de ustedes, sino que proviene de Dios. Otra vez, Dios entregó esto y lo hizo posible para nosotros, no a base de obras para que nadie se gloríe. Discutía con alguien el otro día, debatíamos en las redes sociales. O sea, pero es que ¿cómo Santiago habla de que las obras justifican y la fe dice que no? Le decía, porque primero es la fe y luego la acción correspondiente de la fe. La fe te lleva a actuar. Entonces, una vez actuaste acorde a tu fe, estás mostrando que sí has creído.
¿sí? No a base de obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestra vida hoy, nuestra vida es para Él y es acorde a Él y para la gloria de Él. Obras, buenas obras vamos a hacer, sí. Las que Él preparó de antemano, sí, pero son acorde a Él ahora. Está preparado el camino. Tú eliges si lo tomas o no. Te puedes pasar toda la vida debatiendo contigo mismo si vale la pena seguirle o no. Y como Israel, y como gran parte de ese pueblo, puedes morir esperando ver la tierra prometida por estar perdido, peleando por algo tan pequeño, como si vuelvo atrás o no, porque se sentía bien. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, se nos ha acabado el tiempo el día de hoy, ya son las 10:51, nos falta poquito tiempo para terminar, ahora me despido. Sin antes pasarle el aviso nuevamente, y este aviso lo voy a pasar hasta el cansancio esta semana, para que usted sepa que tenemos La Verdad o Nada de viernes y sábado de 9 a 10 de la noche en Radio Fusión y las redes sociales. ¿Sí? Entonces, Dios es bueno, nos rescató y nos trasladó de reino, pero ahora nosotros tenemos que elegir santificar nuestra vida acorde a su palabra. Así como el pueblo de Israel tuvo que tomar la decisión de ponerse de acuerdo con alguien. Y se pusieron de acuerdo con la generación de fe. Coincidencia de nombre, yo lo sé. Pero hay que aprovecharla, pues. Así que ha sido un gusto. Nos vemos mañana, misma hora, mismo canal. Esto ha sido Revolución Hoy, para que tú revoluciones tu vida. Para que revolucionamos tu vida con el Evangelio, para que tú revoluciones tu mundo con el Evangelio. Chao, chao.